Una vez más, muy buenas noches para todos. Gracias por habernos acompañado durante estos 6 días. Ya hoy es la sexta noche. Y qué importante, qué aleccionador han sido cada uno de los temas que hemos estado escuchando durante esta semana de oración con énfasis en el espíritu de profecía. Cree en sus promesas. Gracias por haber estado acompañándonos durante estos días. Y no hay duda de que cada uno de nosotros va a ser grandemente beneficiado al haber participado en esta semana de énfasis espiritual. Hermana Edith. Pastor Poloche, muy buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes también. Así como se ha mencionado, creemos que ha sido una gran bendición esta semana. Y queremos aprovechar ese momento, Pastor Poloche, para saludar nuevamente a todos los que nos ven en el extenso territorio de la División Interamericana. Lo hicimos al inicio de la semana, lo hacemos ahora también. Saludamos a todas y todos los que están en las islas del Caribe, todo Centroamérica, Pastor, Colombia, Venezuela y todo México, quienes están conectados en esta semana. Deseamos que sigan teniendo las bendiciones de estos temas para cada una de sus vidas. Exactamente. Y ahora seguimos con algo que ha sido durante la semana muy lindo, la música, Pastor. Sí, señor, la música es muy importante y el himno tema que se cogió, Recibiréis Poder, es muy actual para cada uno de nosotros hoy. Así que escuchemos y cantemos juntos, Recibiréis Poder. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día, escucha nuestro clamor, con tu lluvia tardía, discípulos, haznos Señor. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de
Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Ha llegado el momento especial, como cada noche, de leer la Escritura. Y esto es con la lectura bíblica, que es la antesala a lo que será nuestro tema. Voy a invitarles que donde quiera ustedes estén, puedan buscar con nosotros en el libro de Hebreos, el capítulo número 11, a partir del versículo 24 hasta el 26, que al texto dice: Por la fe Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Versículo número 26. Y consideró que el vituperio de Cristo es mayor riqueza que los tesoros egipcios, porque miraba el galardón. Amén. Vamos a orar después de haber tenido nuestra lectura bíblica. Oh Señor que estás en los cielos, una vez más queremos expresar, Señor, la alegría porque tú eres nuestro Dios. Todo lo que haces diariamente por cada uno de nosotros, Señor, nos mantienes con vida, con salud, nos protegiste a través de todos estos desastres naturales que están ocurriendo y que has protegido también, Señor, a tu iglesia. Y en esta semana de énfasis espiritual, pues queremos pedirte por cada uno de ellos, por la iglesia, por nuestros miembros de iglesia que estudian tu palabra diariamente y que pueden también beneficiarse del espíritu de profecía para poder ampliar su conocimiento y poder con más valentía, con más conocimiento, compartir esas enseñanzas con aquellos que no lo conocen. Gracias por el cuerpo ministerial, el cuerpo que dirige, y que todos juntos entendamos bien claro, Señor, nuestra misión. Y que muy pronto, oh Padre, de acuerdo a tus promesas, podamos estar contigo en el reino de los cielos. Que esta noche podamos aprovechar y ser bendecidos al escuchar una vez más acerca de Moisés, del gran ministerio que él realizó mientras vivió y que ahora pues está contigo disfrutando las mansiones eternas. Gracias por escucharnos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En esta noche, el tema especial está titulado Moisés, profeta de los judíos. Y para ello, tenemos nuevamente al orador que para esta noche el Señor ha elegido, el doctor Juan José Andrade, quien en noches pasadas también ya tuvo una participación con nosotros. Pero para beneficio de aquellos que no le han escuchado, permítanme mencionar algo sobre el doctor Andrade. El doctor Juan José Andrade es doctor en teología, aparte de ser el director del Seminario Teológico en la Universidad de Montemorelos. Asimismo, es el director del Centro White en la misma universidad y es un especialista en la enseñanza del espíritu de profecía. Él es la persona indicada que el Señor ha elegido para esta noche hablarnos a usted y a nosotros. Que Dios bendiga su palabra a través de él. Hola queridos hermanos, un placer saludarlos, deseando un feliz sábado para cada uno de ustedes. Enviamos saludos a las iglesias de todas las islas del Caribe, Centroamérica, parte de Sudamérica y por supuesto también la República Mexicana. Hemos recibido muchos mensajes y saludos, así que yo quiero enviar saludos a la iglesia de Las Arboledas en Poza Rica, Veracruz, que nos saludaron desde allá, y a cada uno de ustedes por seguir esta semana del Espíritu de Profecía. El mensaje de hoy es una visión bíblica de cómo Dios llama a sus siervos los profetas y los encargos específicos que les ha hecho para que cumplan su misión. Específicamente vamos a hablar de Moisés y haremos una comparación con el ministerio profético de Elena de White. Saben ustedes que aproximadamente unos 740 años después de que viviera Moisés, el profeta Oseas escribió en su libro
lo siguiente, Oseas capítulo 12, versículo 13. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Evidentemente, Oseas se refiere a Moisés, a lo que él había hecho. ¿Saben ustedes que Moisés es considerado como uno de los más importantes líderes religiosos en la historia del mundo? Las religiones del judaísmo, del islam y del cristianismo lo consideran un importante profeta de Dios. De hecho, algunos han visto que, por ejemplo, Moisés es el profeta más importante dentro del judaísmo. En el cristianismo, Moisés es el profeta más citado en el Nuevo Testamento. Y en el Corán, el libro sagrado del Islam, Moisés es mencionado más incluso que el mismo profeta Mahoma. Los escritos de Moisés, bueno, claro, que Dios les dio, han ejercido una influencia poderosa en la civilización de Occidente por las enseñanzas de carácter ético, moral y social. Pero ¿saben ustedes que los escritos de la señora White también han ejercido una gran influencia, no solo en el mundo adventista, sino en el cristianismo actual, al punto de ser considerada, según un estudio que hizo el Instituto Smithsonian, como una de las personas religiosas de más influencia de todos los tiempos en los Estados Unidos. Pero también su influencia ha rebasado las barreras geográficas que incluso han llegado a ser una gran bendición para muchas personas alrededor del mundo. A lo largo de la historia, Dios ha levantado profetas en momentos especiales, en momentos de crisis. Proverbios capítulo 29, versículo 18, dice el Señor, sin profecía el pueblo se desenfrena. Qué bueno que Dios siempre ha atendido la necesidad de sus hijos y nos envía profetas para conducirnos por el camino correcto. Hoy vamos a considerar algunos aspectos de la vida de este gran profeta de Dios, Moisés. Y vamos a hacer algunas comparaciones breves con el ministerio profético de Elena G. White. He dividido el mensaje en 4 etapas. La primera etapa le he llamado preservados del riesgo de muerte. Vamos a hablar primero de Moisés. Los primeros años de la vida de Moisés fueron de angustia y riesgo extremo de muerte. El cruel edicto de Faraón de matar a todo niño varón de los hijos de los hebreos pendía sobre los padres de Moisés y sobre él mismo. Éxodo, voy a leer esta porción de la Escritura, a lo mejor ustedes nos pueden acompañar buscando Éxodo capítulo 2, versículos del 1 en adelante, miren lo que dice. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos es este, dijo ella. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Oh, ustedes han visto y conocen esta historia, donde vemos que Dios preservó la vida de Moisés de una manera milagrosa, al punto que después llegó a vivir en la casa del mismo Faraón que diera la orden de muerte. Dios tenía planes especiales con Moisés y por eso preservó su vida de manera milagrosa. ¿Qué sucedió con Elena de White? Hemos escuchado en estos días también. Temprano en la vida de ella, un accidente puso en riesgo su vida. A los 9 años, una tremenda pedrada en la nariz cambió el destino de su vida. Los efectos físicos fueron tan fuertes
que muchos pensaron que moriría. Fue tal la afectación que esto le impidió seguir estudiando. Los efectos temporales hicieron que, por ejemplo, no pudiera leer ni escribir. Cuando ella quería hacerlo, la mano le temblaba. Cuando ella quería leer, se mareaba, las letras se movían y entonces ella caía al suelo mareada. Este incidente seguramente marcaría el resto de su vida. Parecía que su destino sería una intrascendente y corta vida para el olvido. Pero Dios la libró de esta situación y preservó su vida para una obra especial. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, que lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Esa fue la primera etapa. La segunda etapa, adversidad como un medio de preparación. Veamos lo que sucedió en el caso de Moisés. El pueblo hebreo se encontraba bajo la más severa esclavitud. El sufrimiento era tal que los hijos de Israel clamaron a Jehová de los ejércitos por su liberación, y Dios escuchó la voz de su pueblo. Por espacio de 12 años, Moisés recibió de su propia madre las enseñanzas del verdadero Dios de Israel, y resguardándolo y preparándolo para resistir la influencia de la idolatría egipcia. Por ser hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. Voy a pedirles que busquen en su Biblia. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Y fíjense, refiriéndonos a cómo el Nuevo Testamento habla tanto de Moisés, pues en lugar de escoger lo que dice Éxodo, vamos a ir a Hechos, capítulo 7, y vamos a leer el versículo 22 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Wow. Moisés entonces se dio cuenta que el asunto había sido ya conocido. Y entonces, evidentemente, él trató de buscar algún camino diferente. Moisés fue educado en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Lamentablemente, lo que sucedió se difundió por todo Egipto y llegó a oídos de Faraón. Entonces, Faraón determinó la muerte de Moisés. No tuvo otra alternativa, entonces, que huir y resguardarse en la tierra de Madián. Y de esta manera, Moisés fue llevado a la Universidad del Desierto. Fue en la soledad de las montañas y por medio del cuidado de las ovejas como Dios preparó a Moisés para esta gran obra que tenía preparado para él. Elena de White expresa acerca de Moisés lo siguiente: Moisés no estaba preparado para su gran obra, aún tenía que aprender la misma lección de que se les había enseñado a Abraham, a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. También en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 253, dice: había otras lecciones que Moisés necesitaba aprender. En la escuela de la abnegación y las durezas, había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Era el plan divino preparar a Moisés para ser su profeta y liderar al pueblo de Israel
a la Universidad del Desierto, pero también para enseñarle grandes lecciones de origen divino. Podemos entonces nosotros darnos cuenta de lo siguiente. Patriarcas y Profetas, en la página 254, dice la obra que tenía que ser hecha en Moisés. Las influencias que lo habían rodeado en Egipto, el amor a su madre adoptiva, su propia y elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por doquiera, el refinamiento, la sutileza y el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura, todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo. Y hasta cierto punto había amoldado sus hábitos y su carácter. El tiempo de cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer esas impresiones. Y allí, en medio de los baluartes de las montañas, Moisés pasaba tiempo en oración y estrecha relación con Dios. Allí fue donde su orgullo y su confianza propia fueron sustituidos por la paciencia, la reverencia y la humildad. Allí fue Moisés donde aprendió a ser manso. De hecho, Números capítulo 12, versículo 3, dice que aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero eso no fue natural, fue un proceso por medio del cual Dios lo estaba preparando. Así que la adversidad en el caso de Moisés cumplió esa tarea. Elena de White tuvo una experiencia similar de adversidad en su vida. Como hemos escuchado en estos días, el accidente que ella tuvo temprano en su vida provocó el abandono definitivo de los estudios formales, asunto que a ella le causó mucho pesar. Tuvo pérdida de la atracción física por las afectaciones en su rostro, pérdida de la salud e incluso pérdida temporal de sus amigos. También ella tuvo momentos de tristeza, de depresión. Dios parecía que no estaba interesado en su situación. Pero esa etapa de adversidad la llevó a profundos momentos de reflexión y oración, de estudio de la Biblia, y también Dios en ese contexto surgió para ella como su refugio, la roca de los siglos, el Dios de Israel, su compañero y guía. Así como sucedió con Moisés, en el caso de ella, también la adversidad fue el momento de preparación. La tercera etapa, llamado al oficio profético. Veamos qué sucedió en el caso de Moisés. Dios llamó a Moisés cuando su pueblo se encontraba sumido en la más severa esclavitud. La esperanza había desaparecido y la tristeza llenaba el corazón de los hijos de Israel. Entonces, Dios llamó a Moisés de una forma dramática e impactante. Mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 3, versículos del 2 al 6, lo siguiente. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia para encontrar este pasaje? Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6. Dice las Sagradas Escrituras lo siguiente. Y dijo, del versículo 1 en adelante, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que podemos mirar aquí la forma dramática e impactante como Dios llamó a Moisés en esta ocasión.
Dice la Escritura también en los siguientes versículos, Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para libraros de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del heveo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y entonces el llamado de Dios para Moisés: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Si nos damos cuenta en este pasaje de la Escritura, la Biblia dice que Dios, a través de esa forma dramática, lo llama impactante, porque esa teofanía fue algo muy especial. Y Dios, a través de este llamado, le dice: ven, le está haciendo el llamado. Ven, por tanto, le está haciendo el llamado al oficio profético, pero también aquí le está encargando su misión. Te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fue por mano de Moisés que Dios logró eso. Por eso Oseas, como ya mencioné, muchos años después dijo eso: por un profeta Israel fue sacado de Egipto e introducido a la tierra prometida. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Moisés no aceptó este llamado con entusiasmo. Casi vemos a Moisés rechazando él mismo y poniendo excusas según válidas para él. Moisés estaba muy consciente de sus limitaciones humanas y por eso trató de que el Señor pusiera en otro. Se sentía que no estaba calificado para esta tarea tan especial de dirigir a sus hermanos hacia la tierra prometida. Éxodo capítulo 3, versículo 11, registra esas palabras que él dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le dijo: ve, porque yo estaré contigo. Esa fue la manera como Dios lo llamó y le hizo un encargo especial. En la vida de Elena de White, en su ministerio profético, sucedió algo similar. Dios llamó a la joven Elena cuando el remanente del pueblo adventista, los que habían esperado la segunda venida de Jesús, estaban tristes y desanimados. El chasco del 22 de octubre de 1844 pesaba tanto sobre ellos que habían perdido toda esperanza en las promesas divinas. Mientras la joven Elena se encontraba en una reunión de oración con otras mujeres en casa de la familia Hines, el Espíritu Santo vino sobre ella a través de la primera de más de 2000 visiones que tuvo a lo largo de su vida. Esta primera visión que ella tuvo en diciembre de 1844 ha sido llamada el Cristo del camino angosto. Mediante esta visión, Dios hizo lo mismo que hizo con Moisés. La llamó al oficio profético y también le mostró cuál sería su misión. Porque el Señor le dijo: tú serás mi mensajera. Allí le estaba haciendo el llamado. Tú serás mi mensajera. Pero también le indicó cuál sería su misión. Le dijo: ve y dile a los adventistas que si ponen su mirada en Jesús y caminan a la luz que emana de su presencia, podrán llegar con seguridad a la patria celestial. Al igual que Moisés, Elena de White aceptó el llamado a ser mensajera, no de una manera muy fácil. Ella también manifestó cierta reticencia. De hecho, ella escribió en la Review and Herald del 26 de julio de 1906 lo siguiente: cuando al principio me fue dado este trabajo, le supliqué al Señor que pusiera esta carga en otra persona. El trabajo era tan grande, amplio y profundo que temí no poder realizarlo. Pero por su Espíritu Santo, el Señor me ha capacitado para realizar el trabajo que me dio para hacer. ¿Cuál es la cuarta etapa en estos ejemplos de profetas llamados en medio de adversidad, a quienes Dios le hace un encargo y le muestra su tarea? La cuarta etapa que he podido identificar tanto en Moisés como en Elena de White es que Dios asigna tareas específicas
Por ejemplo, exaltar la ley de Dios y también el ministerio del santuario celestial. En el caso de Moisés, exactamente 3 meses después de haber sido liberados los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, Dios llamó a Moisés y lo condujo hasta las faldas del monte Sinaí. Y entonces, ustedes saben toda esa historia, el pueblo se reunió allí, Moisés subió y le encargó Dios a Moisés que comunicara a sus hijos lo siguiente. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 19. Voy a leer algunas porciones de esta parte de la Escritura. Éxodo capítulo 19, el Señor lo llama, dice la Escritura en el versículo 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Y qué fue el encargo que Dios le dio? Pues un encargo específico que encontramos en Éxodo capítulo 20. Dios le dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y le encargó que los enseñara al pueblo y que el pueblo los respetara. Dice Éxodo capítulo 31, versículo 18 lo siguiente. Éxodo 31, 18 dice lo siguiente, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que en esta circunstancia, era el propósito de Dios hacer de esta una ocasión memorable ante el pueblo para que entendieran el carácter elevado y sagrado de su ley. Dios hizo a su pueblo guardianes y custodios de la ley. Moisés como profeta debía ser el instrumento para comunicar esta santa ley al pueblo y para que el resto de las naciones pudieran también conocer por medio de su ley al Dios del universo. Elena de White también tuvo algo similar. Cuando nosotros estudiamos sus escritos, nos damos cuenta que uno de los temas específicos en sus escritos es el ministerio profético de ella con respecto a las Sagradas Escrituras. De hecho, ella se consideraba a sí misma como profeta de las Escrituras, porque también Dios quiso que por medio de su ministerio muchas personas pudieran ser atraídas y voltearan su atención a las Sagradas Escrituras. Era una época cuando las Escrituras estaban como puestas a un lado, como sucede en la actualidad. Y por eso Dios le hizo un encargo específico a ella, que debía exaltar la palabra de Dios. Ella declara con mucha claridad cuál era su función. Dice que sus escritos eran la luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Uno de los grandes temas que encontramos en los escritos de la señora White es ese, la autoridad de las Sagradas Escrituras. Constantemente ella condujo a las personas para que hagan de la Biblia su autoridad y guía suprema. Así que Moisés en el pasado fue un instrumento de Dios para poner en alto la ley de Dios. Ella también en un momento especial fue llamada para colocar en alto la ley de Dios. Una vez que Dios estableció su pacto de amor con su pueblo, procedió entonces a dar instrucciones a Moisés para construir un tabernáculo. Esta fue otra de las tareas específicas que Dios le asignó a Moisés. Una, exaltar la ley. Si bien es cierto, él iba a liberar al pueblo de Israel de Egipto, la segunda tenía que ver con exaltar la ley y esta, de manera muy particular, tenía también que ver con la construcción de un santuario. En Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, Dios le dijo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios mismo impartió instrucciones específicas del tamaño, la forma, los materiales, los muebles que contendría. Por eso dijo, mira y hazlo conforme al modelo que te he mostrado.
Y en Hebreos capítulo 9 dice que ese santuario que Moisés construyó era figura del verdadero, el verdadero tabernáculo celestial. Así que el tabernáculo terrenal que construyó Moisés por indicación de Dios sería una representación en miniatura del santuario celestial y de la obra de Cristo de intercesión a favor de la humanidad. Los ritos, los servicios, las ceremonias que se harían diariamente contenían esos símbolos y figuras que habrían de hacer recordar al pueblo la llegada del Mesías como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Proyectaba una visión clara al pueblo de la ministración de Cristo en ese santuario celestial en favor de todos los pecadores. Y Moisés tuvo ese privilegio. En el caso de Elena de White, los pioneros del movimiento adventista llegaron también a comprender lo que verdaderamente ocurrió el 22 de octubre de 1844, cuando estudiaron con oración lo que dice Daniel capítulo 8, versículo 14. El ministerio del santuario celestial en las Escrituras estaba basado a partir de Daniel capítulo 8. Y un estudio profundo y persistente de las Escrituras llevó a ella y al resto de pioneros a concluir que en esa memorable fecha Cristo había comenzado la segunda fase de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial. El ministerio profético de Elena White sirvió no solo para confirmar lo que los pioneros habían estudiado con diligencia en las Sagradas Escrituras, sino para mirar con esperanza a Cristo en ese santuario celestial, ministrando a favor de todos aquellos que se acercaban a Él con fe. Ella expresa la importancia que tiene la doctrina del santuario en una carta que escribió en 1906. Ella escribió lo siguiente: la comprensión correcta del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Del estudio de esta doctrina, ella enseñó dos cosas básicamente. Dice el libro Patriarcas y Profetas, en la página 324, lo siguiente: el santuario es un lugar real. Esa es la primera enseñanza que ella trató de enseñar a través de lo que el Señor le mostró. El santuario es un lugar real. Ella lo expresa así: aquel santuario en el cual oficia Jesús en nuestro favor es el gran original del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Así que eso es lo primero que ella trató de enfatizar. Hay un santuario real en el cielo. La segunda, la puerta de la gracia y la misericordia aún está abierta. Dios, que se interesa personalmente en sus criaturas, desea habitar con nosotros. Y a través del ministerio profético de ella, nos ha invitado a estudiar y a comprender la doctrina del santuario celestial en preparación para el tiempo del fin y el pronto retorno de Jesús. Entonces, vamos a concluir mencionando algunas cosas importantes. Tanto Moisés como Elena de White fueron llamados por Dios para realizar su ministerio profético en circunstancias adversas, difíciles, en el pueblo de Israel y en la iglesia de Dios. Dios los llamó a guiar a su pueblo en medio del desánimo, de la desilusión y de la desesperanza. A ambos profetas fueron llamados a traer esperanza y libertad al pueblo y volver sus rostros con fe y esperanza a Dios, que a través de Jesucristo puede guiar nuestras vidas hasta la Canaán celestial. De igual manera, ambos fueron llamados a exaltar la ley de Dios como trasunto del carácter de Él y a observar y guardar sus mandamientos como una fuente de alegría, bendición, gozo y libertad para la vida de cada uno de nosotros. Ambos guiaron la atención del pueblo y de la iglesia al ministerio sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y quiero concluir haciendo una invitación. Hebreos capítulo 4 dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Qué bueno, queridos hermanos, que podemos nosotros acudir a Jesús sabiendo que intercede por cada uno de nosotros en el santuario celestial.
y que podamos tener la seguridad que Él ministra a favor de nosotros, de todos aquellos que quieren reconocerlo como Salvador personal. Quiera Dios que al hacerlo con fe podamos tener la confianza que nuestros pecados son borrados del libro celestial y al lado opuesto la palabra perdonado. No desaprovechemos esa oportunidad. ¿Qué les parece si a manera de entrega se lo decimos al Señor en oración? Les invito a inclinar sus rostros para orar. Eterno Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos por la obra que tú has realizado a través de tus siervos los profetas. Así como sucedió en el pasado con Moisés, gracias también porque en el pasado reciente lo has hecho a través de tu mensajera para el pueblo que espera tu segunda venida. Gracias, Señor, por los énfasis que tú les diste a ellos para que los compartieran con el pueblo y con la iglesia. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Ayúdanos a acudir a ti con fe y con confianza, sabiendo que en el santuario celestial ministras a nuestro favor y nos das la plena y total seguridad que en Jesús nuestros pecados pueden ser perdonados. Gracias, Señor. Gracias por tus siervos los profetas. Gracias por la obra maravillosa que tú has hecho a través de ellos. Nos encomendamos a ti y nos consagramos para la tarea que también nosotros debemos realizar. En el nombre de Jesús te agradecemos y pedimos todo. Amén. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por haber estado presentes en esta noche. Por cierto, feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy es viernes, ya hemos comenzado bien nuestro día de reposo. Pero saben que esta es la última noche en que nos vamos a reunir. El tema de mañana será presentado en la iglesia, en la hora del culto divino, así que los invitamos para que todos puedan estar presentes y puedan beneficiarse del último tema de nuestra semana de oración. Cree en sus promesas. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Nos prometió antes de marchar que con tu poder nos bautizarás con venida, Espíritu Santo de Dios, en la tierra sabría que Cristo es el Salvador. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder en lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Gran Consolador, Señor celestial, ven y llévanos a testificar. Este es el día. Escucha nuestro clamor. Con tu lluvia
haznos Señor. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder, Él lo prometió y has venido en su lugar. Espíritu de Dios, empodéranos ya. Recibiréis poder.